en sucesiones, ¿sí? Estuvimos viendo dentro de los criterios para determinar el carácter, vimos la importancia del límite, ¿sí? De la operación de límite para poder determinar el carácter de una sucesión. Vimos la importancia de poder reconocer monotonía, ¿sí? En sucesiones, ya sea tanto para el caso de monotonía creciente o decreciente. Y vimos también se entiende como acotadas, sucesiones acotadas, ya sea inferior o superiormente, pero vimos la importancia de cuando existe una sucesión que está acotada tanto inferior como superiormente a la hora de determinar que si esta sucesión cumple con eso, es decir, está acotada y además presenta una monotonía, bien, eso ya nos servía a nosotros para ir determinando el carácter que iba a asumir esa sucesión. En el caso de series, vimos los diferentes criterios que fuimos resolviendo y aplicando para ir aprendiendo, que tenemos el criterio del enésimo término, ¿sí? Que tenía como fundamental la operación, la aplicación del límite. El caso de serie geométrica como un caso particular dentro de las series, ¿sí? Y la importancia del concepto de la razón para poder determinar el carácter de este tipo particular de series. Vimos las series de términos positivos, ¿sí? Donde para este tipo de series vimos tres criterios. Vimos el criterio de comparación, ¿sí? Donde tomábamos información de una serie donde sí conocíamos su carácter con una desconocida y en función de la comparación de sus términos determinamos cómo era el carácter de la serie cuyo carácter no sabíamos. Vimos el criterio de D'Alembert o de la razón, ¿sí? Donde principalmente la operación se basaba en tomar límite de un cociente entre un término y su anterior. Y vimos el criterio de P-serie, ¿sí? Que son series que responden a una cierta estructura y que en función del valor de P vimos que podíamos determinar el carácter de este tipo de serie. También vimos series alternantes, ¿sí? Donde vimos el criterio de Leibniz, que para este tipo de serie nos obligaba a poder corroborar dos condiciones, ¿sí? Pero que además en este tipo de serie vimos que la convergencia podíamos determinar si además una serie alternante era convergente absolutamente o condicionalmente, ¿sí? En función de luego aplicar, principalmente lo vimos haciendo, transformando la serie alternante en una serie de términos positivos y luego aplicando el criterio de la razón, pero en algún práctico también lo vimos, por ejemplo, que si lo determinamos por otro criterio, por ejemplo, serie geométrica, también podíamos corroborar si esa serie alternante iba a ser absoluta o condicionalmente convergente. Bien. Y lo que vieron ayer con el profe y con la profe Susana fue el último caso de series, que fue serie de potencias, ¿sí? Donde vieron que el carácter convergente de esta serie lo iban a poder clasificar en tres situaciones: que estas series sean convergentes en un intervalo, que sean convergentes en su centro, que sean convergentes para todo real, ¿bien? Para todo número real, ¿bien? Y que vieron la importancia de las series de potencia en lo que se refiere a la aproximación de funciones y destacaron dos casos particulares, digamos, de serie de potencia que son Taylor y McLaurin. Esto, Juan, no sé si lo llegaron a ver todo No, completo esto ayer. lo vamos a ver todo el día martes. Bien, 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 que es la última parte que queda de la unidad. bien. Entonces, esto último, chico, Un que les análisis decía, lo especial, dejamos. claro, un análisis especial que se realiza sobre las series de potencia para Ujú, poder aproximar el comportamiento de funciones. ujú, Bien, algo de esto ayer Susana estuvo hablando de la importancia de aproximar funciones a través de algún comportamiento polinómico alrededor de un centro, bien, ujú. pero parte de lo que se va a trabajar la última clase de la unidad. Bien. Esto, chicos, este primer filmina, digamos, es un poco hacer, siempre está bueno cuando uno va cerrando temas, unidades y demás, hacer un poco una recapitulación y un repaso de todo lo que hemos aprendido. Esto que tenemos ahora en pantalla es un buen resumen de todo el camino que hemos recorrido en esta primera unidad y de todos los nuevos conceptos, métodos y criterios que hemos ido incorporando. Bien, y que muchos de estos conceptos, muchos de estos criterios nos requieren la aplicación de herramientas que ya previamente también habíamos aprendido. Por ejemplo, límite, ¿sí? Hemos visto también en el criterio de la razón aplicación de propiedades, de operaciones algebraicas para poder
reexpresar de cierta manera algún cálculo que tenemos que hacer y poder hacerlo de una manera más sencilla, digamos, ¿eh? Esto es como decíamos el otro día en la clase del día lunes, que el camino en lo que es análisis 1 y análisis 2 es acumulativo, digamos. Lo que hemos aprendido en algún momento, muy posiblemente avanzando en el camino, lo vamos a seguir aplicando y lo vamos a necesitar. Entonces, estas instancias de repaso y de ir recapitulando a medida que uno va cerrando temas es bastante bueno como para ir ordenando un poco el conocimiento, ¿no?, en la cabeza. Bien. Acá tenemos un El breve estudio repaso para series. de Para, alternantes, que Ujú. esto, sí, bueno, esto lo podemos repasar un poquito rápido, lo vimos también el otro día. Las series alternantes habíamos visto que la estructura, ¿sí? Habíamos visto que la estructura se correspondía con un factor de alternancia, ¿sí? Donde, si recuerdan bien, la profe Susana les mencionaba que este factor de alternancia era la base -1, que podía estar elevado tanto a n-1 como se presenta ahí, pero también puede estar elevado a la n o a la n+1. Bien. Y que ese factor de alternancia, ¿sí?, multiplicando al término a sub n, era justamente lo que provocaba que los sucesivos términos de este tipo de serie, ¿sí?, vayan alternando, valga la redundancia, su signo, ¿no?, ¿sí?, de positivo a negativo. El término general de la serie está compuesto por todo, ¿no?, pero está bueno reconocer, digamos, lo que es el factor de alternancia y el término a sub n. Habíamos visto para este tipo de series, como les decía recién, el criterio de Leibniz, que es el criterio que se utiliza para este tipo de serie para determinar el carácter, es decir, si converge o diverge la serie, y que veíamos que este criterio nos requiere, para su aplicación sí o sí, la confirmación de dos condiciones. En primer lugar, lo que habíamos visto en algún momento como una condición necesaria pero no suficiente para determinar convergencia, que era determinar que el límite para cuando n tiene infinito del término a sub n sea igual a 0. Y por otro lado, como segunda condición, verificar que cada término en valor absoluto es menor o igual que su término anterior. Bien. Una vez que uno corroboraba el cumplimiento de estas condiciones, es decir, corroboraba el cumplimiento del criterio de Leibniz, en las series alternantes podía proceder a corroborar si la convergencia, ¿sí?, en este tipo de series, si corroboraba que la serie era convergente, esa convergencia se daba de manera absoluta o de manera condicional. ¿Cómo se iba a hacer eso? Bueno, en primer lugar, lo que hacíamos era transformar la serie alternante, ¿sí?, en una serie de términos positivos. Bien, fíjense que cómo estamos reflejando en la filmina esto. Bueno, fíjense que la serie, ¿sí?, en su término general se está tomando valor absoluto. Bien. Al hacer eso, luego de que teníamos la serie de términos positivos, la sometíamos a esa serie de términos positivos a algunos de los criterios que ya habíamos estudiado, digamos. Uno podría proceder a aplicar el criterio de la razón, o como les decía recién en uno de los ejercicios, lo verificamos a través del criterio de serie geométrica, porque justo la casualidad daba que al trabajar con la serie de términos positivos se trataba de una serie que respondía a la estructura de una serie geométrica. Bien, si al verificar que esa serie es convergente al aplicar este segundo paso, este segundo criterio, decíamos que la serie alternante es absolutamente convergente, y si era divergente, decíamos en ese caso que era condicionalmente convergente. Bien. Bueno, un repasito rápido de todos los criterios que hemos visto, ¿sí?, para la determinación del carácter de las series. Bien, fíjense, ahí dice criterios para analizar el carácter de series de términos positivos, ¿sí?, con a sub n mayor que 0 para todo n perteneciente a los naturales. Bueno, vimos en primer lugar el criterio general para la divergencia. Bien, recuerden que cuando empezamos un poco a tratar el tema de series, veíamos esto que les decía recién, una condición necesaria pero no suficiente para determinar el carácter convergente de una serie era que el límite del término enésimo para cuando n tiene infinito sea igual a 0. Y poníamos, por ejemplo, una prueba en contrario a eso, que era la serie armónica. Entonces
¿Por qué decíamos que era una condición necesaria pero no suficiente? Bueno, no es suficiente porque no permite, que el límite sea igual a cero, no permite asegurar que en todos los casos que se dé eso, la serie con la que estamos trabajando va a ser convergente. Entonces, a partir un poco de la... ¿Hola? ¿Se me Sí, escucha? sí, te estamos Ah, escuchando. se me Sí, me cortó un pareció ratito, que se parece. cortó justo. Sí, se me cortó un ratito. Entonces, lo que venía diciendo es un poquito a partir del trabajo, digamos, de considerar esa condición necesaria pero no suficiente, eh, surge lo que es el criterio general para la divergencia, que por oposición a esto, ¿qué es lo que dice? Si el límite del término enésimo cuando n tiende a infinito es distinto de cero, bueno, entonces voy a afirmar que esa serie diverge. Bien, entonces el criterio general para la divergencia, ¿sí?, es un criterio para asegurar el carácter divergente de una serie si sucede determinada condición, donde la condición es esa que está puesta acá en la filmina, que es que el límite del término enésimo para cuando n tiende a infinito sea distinto de cero. Bien, luego vimos el criterio de serie geométrica, ¿sí?, donde vimos que las series geométricas respetaban esta estructura, ¿sí?, donde para trabajar con este tipo de serie incorporamos el concepto de razón, ¿sí?, donde la razón era aquella constante que vincula los sucesivos términos de esta serie geométrica, es decir, si uno hacía el cociente entre un término y su anterior, eh, podía determinar cuál era la razón, siempre y cuando fuera geométrica, esa razón se iba a repetir, digamos, entre los sucesivos términos que la forman. Y Ujú. este concepto, este valor, esta constante que es la razón, era el valor clave que nosotros íbamos a tener que comparar con 1, ¿sí?, para determinar el carácter de este tipo de series. ¿Bien? Entonces, si la razón en términos absolutos era menor que 1, íbamos a decir que esta serie geométrica iba a ser convergente. Caso contrario, si la razón en términos absolutos era mayor o igual que 1, íbamos a concluir que la serie geométrica con la que estábamos trabajando era divergente. Bien. Una aclaración que es útil también es saber que no necesariamente todas las series geométricas vienen con su estructura escrita así tal cual, sino que por ahí es necesario repensar y reescribir una serie que puede ser geométrica, pero que no necesariamente se nos presenta inicialmente bajo esta estructura. Bien. Luego vimos criterio de comparación, que era aquel criterio que utilizaba información de una serie donde conocíamos su carácter, eh, y esa información la utilizamos para determinar el carácter de una serie cuyo carácter desconocemos. Bien. ¿Y cómo íbamos a trabajar de este modo? Bueno, íbamos a comparar los términos de una serie y otra. Bien. En este caso, por ejemplo, si la serie, ¿sí?, donde el término general C sub n es convergente, ¿sí?, y los términos, y yo puedo verificar que todos los términos de la serie con la que quiero determinar el carácter son menores e iguales que los términos de la serie que yo sé que es convergente, puedo determinar por el criterio de comparación que el carácter de la serie que yo estoy tratando de determinar si es convergente o divergente, va a ser también convergente. Bien, Ujú. repasando rápidamente porque hice un poco de lío. Si yo conozco el carácter de una serie, ¿sí?, y sé que esa serie con la que trabajo es convergente y tengo otra serie donde quiero determinar su carácter, el criterio de comparación me dice, bueno, comparemos y verifiquemos si los términos de la serie desconocida son menores o iguales que los términos de la serie cuyo carácter conozco, y si eso se cumple, la serie, ¿sí?, va a ser convergente. Caso contrario, ¿qué me dice el criterio de comparación? Si yo, en lugar de conocer el carácter convergente de una serie, conozco el carácter divergente, ¿sí?, o sea, conozco una serie cuyo carácter es divergente, y quiero determinar el carácter de una serie donde no conozco si la misma es convergente o no, me dice el criterio de comparación, bueno, comparemos y verifiquemos si los términos de la serie desconocida son mayores o iguales que los términos de la serie divergente, y si eso se cumple, la serie con la que estoy trabajando también va a ser divergente. Bien. Es decir, que lo que hacíamos era aplicar
comparación, como dice el nombre del criterio, a través de una desigualdad en donde vamos a trabajar con una desigualdad tipo menor o igual en el caso de que la serie conocida sea convergente, o una desigualdad de tipo mayor o igual si la serie que conozco es divergente. Bien. Vimos también el caso de la P-serie, ¿sí? Que como les decía recién, es una serie que responde también a una estructura particular, donde acá el valor clave para determinar el carácter de este tipo de serie era P, ¿bien? La estructura era 1 sobre n a la P. P, ¿sí? Era nuestro valor clave para determinar el carácter de este tipo de series. Donde a P lo íbamos a comparar con 1, ¿sí? Si P es mayor que 1, íbamos a concluir que la serie, la P-serie con la que estábamos trabajando era una serie convergente. Y si P estaba entre 0 y 1, es decir, era mayor que 0 o menor o igual que 1, íbamos a concluir que nuestra P-serie, la P-serie con la que estábamos trabajando, era una serie divergente. Criterio de D'Alembert o de la razón, ¿sí? Donde veíamos que este criterio para su aplicación se basaba en dos cosas fundamentales. En la operación de límite, y donde ese límite lo íbamos a tomar para un cociente, ¿sí? Entre un término y su anterior. Bien. Límite, y esto perdón que no lo omití recién, límite del valor absoluto del cociente entre un término y su anterior. Bien. Ujú. Para cuando n tiende a infinito. El resultado de este límite lo íbamos a comparar con 1. Bien. Si el límite era menor que 1, ¿sí? ¿Qué vamos a decir? Que la serie de términos positivos con la que estamos trabajando era convergente. Si L es mayor que 1, íbamos a decir que la serie era divergente. Y si el límite era igual a 1, este criterio no nos concluía acerca del carácter de la serie y por ende íbamos a ver si deberíamos ver si podemos recurrir a otro de los criterios que hemos repasado anteriormente. ¿Bien? De acuerdo. Bien. Ahí, Lucas, yo lo que hice recién es Sí, tomar todos esos esquemas y ya se los subí a los chicos en el equipo. genial. Genial porque Bien, son re útiles. para que ellos lo tengan, porque la idea es que ellos nos vayan diciendo qué es lo que tenemos que hacer con cada una de estas series, cómo le Perfecto. analizamos el carácter, qué tipo de serie es, y a Ujú. partir de eso determinar qué criterios les son aplicables. Bien. O sea que a partir de este momento la clase se vuelve más una charla que, o no, debería ser así, que los chicos Exacto. participen y nos empiecen a comentar. A partir de ahora, los chicos toman la posta en la clase y Está muy empiezan a bien. hacerse ellos. Bien. Bueno, chicos, luego de este breve repaso, fíjense todo lo que han aprendido en lo que va al desarrollo de esta unidad. Eh, Luego de este repaso, vamos a hacer la actividad 15, la cual nos dice, en cada una de las siguientes series, determina si la serie es divergente, convergente, y si es convergente condicional absolutamente cuando se trate de series alternantes. O sea, básicamente la actividad nos pide determinar el carácter de las series que se nos presentan a continuación. Es decir, determinar si la serie es convergente o divergente. Y para los casos donde podamos determinar que se trata de una serie alternante, verificar, en el caso de que sea convergente, si la misma es convergente de manera condicional o absolutamente. ¿Bien? Bueno, empezamos a trabajar con el primer caso, Juan, ¿te parece? Y vemos un poco lo que opinan los chicos o cómo encararían la resolución de este primer caso, de esta primera serie. Dale, Lucas, no hay ningún problema. Dale. Tenía justo el micrófono apagado. Lo que estaba diciendo es que los chicos analicen la primera serie y Ujú. nos digan qué criterios les son aplicables, qué tipo de serie es, Bien, si pueden clasificarla. bien, eso, está muy bien. Y a Bien, partir de eso vemos todos los criterios que se le podrían aplicar. perfecto, perfecto. Bien, entonces chicos, le damos unos minutitos, vamos a hacer el inciso uno, mejor dicho, van a hacer el inciso uno y nos van a comentar cómo ustedes, a partir de todas las herramientas que hemos repasado y que hemos visto al inicio de la clase, cómo ustedes afrontarían la resolución de esta actividad en el inciso uno. A ver, cómo esta primera serie es convergente, es divergente,
por qué, qué criterio uso y qué tipo de serie tengo yo en este primer inciso. Van activando el micrófono. Recuerden que para la semana que viene, chicos, para rendir el examen final y a su vez también para la reunión del lunes, les vamos a pedir que tengan la cámara activa, micrófono activo y que en todo momento podamos estar viendo qué están haciendo ustedes. Esa es la condición que estableció la resolución del Consejo Directivo para poder evaluar la instancia final. Así que bueno, pueden ir practicando ya desde ahora. Piensen, chicos, que para cuando vayamos a rendir esta instancia final, eh, por ejemplo, puede suceder que Lucas y yo estemos tomando la instancia y vamos a necesitar también, obviamente, la respuesta de ustedes. Les vamos a plantear a lo mejor alguna consulta, una pregunta. Va a ser más una instancia de diálogo, pensémoslo así, donde vamos a tener que charlar sobre matemática 1, no va a quedar otra, pero bueno, para que también ustedes se vayan sacando el miedo de opinar, si se confunden hoy no hay problema, ¿bien? Tratémoslo de tomar esta clase con ese objetivo. Bien, ¿alguien, alguien que nos tire alguna apreciación, algo, alguna cuestión sobre el primer inciso que haya podido trabajar? Si alguien se dio cuenta. eh, Acá Jazmín lo que dice es sí, una serie de términos positivos, la primera serie. Estamos de acuerdo, es una estamos de serie de acuerdo. términos positivos. ¿Cuál es el Ujú. primer término de la serie? Acá Sara nos dice, todos los términos son iguales a 5, o sea que estoy sumando 5 más 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 5, donde el primer término es 5, donde el término general de la serie, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la sub n en este caso? Ujú. No queda otra que si estoy sumando infinitas veces 5, el a sub n tiene que ser 5. Bien. Y si Bien. yo sumo infinitas veces 5, ¿cuánto dará esa suma? ¿Dará un valor finito y determinado? No, va a dar infinito. Bueno, esa suma va a dar infinito. Esa idea de sumar muchas veces 5, bien, ya nos está dando la pauta de que esta serie va a ser una serie divergente. Bueno, ¿qué criterios le podemos aplicar para analizar su carácter, es decir, para ver si converge o en su defecto si diverge? Ya sabemos que va a dar divergente, pero ¿qué criterios se les puede aplicar? Los criterios para series de términos positivos. Ujú. Por eso es importantísimo determinar que esta serie es una serie de términos positivos. Porque entonces voy a la hojita correspondiente del esquema y me fijo entre los distintos criterios cuál se puede aplicar. Una alternativa que dice Jazmín, ¿se podría aplicar el criterio de la razón? Sí, se puede aplicar el criterio de la razón. ¿Qué otro Bien. criterio más? Podríamos Ahí. ver que es geométrica esta serie. Mm. Podríamos ver si es el criterio general de la divergencia. También se le puede aplicar, como dice Ujú. Medina. Ahí yo. Podríamos ver, perdón, Luquita, si es una Sí. P-serie. ¿Bien? ¿Tiene sentido aplicar el criterio de comparación? No tenemos una serie contra la cual compararla. Entonces, automáticamente ese criterio, si no nos da la información específica en el enunciado, lo descartamos. Pero Ujú. todos los otros criterios podríamos estarlo probando. Sí, Exacto. Lucas, te escuchamos. No, yo quería hacer ahí una pequeña acotación. Eh, Creo que una compañera dijo algo de aplicar el término, el criterio de la razón. Eh, Se podría aplicar, es correcto, pero en esto de ir seleccionando las herramientas que uno va usando,
Pensemos rápidamente. El criterio de la razón, dijimos, se basa en aplicar límite, ¿sí?, al valor absoluto de un cociente en donde el numerador es un término y el denominador es el término anterior. ¿Cuánto me va a dar ese cociente a mí en el caso de esta primera serie? O mejor dicho, ¿qué valor asume el numerador y qué valor asume el denominador? Acá están poniendo 1, Y da por el ende, cos. Por lo tanto, ese límite, cuando n tiende a infinito, como ambos numerador y denominador es 5, la división de ujú, 5 dividido 5 me da 1. ujú, Valor absoluto de 1, 1. Límite ujú. cuando n tiende a infinito de una constante, como nos pasaba ayer, es la constante. Límite cuando n tiende a infinito de 1, da 1. Por lo tanto, todo ese límite daría 1. Claro. Y al suceder Y esto, el criterio de la razón, ¿concluye o no concluye? No concluye. No concluye. bien. Bueno, entonces, automáticamente, vieron que yo ayer les decía, hay ciertas estrategias que lamentablemente ustedes se tienen que sentar ante el ejercicio para que las puedan aprender. Y tienen que ir probando. En esta sección o esta parte de la asignatura, cuando uno define distintos criterios y hay un abanico de criterios para poder elegir, uno tiene que saber por qué criterio me conviene empezar y por cuál no. Normalmente ustedes cuando ven una serie en términos positivos van a aplicar el criterio de la razón, pero a lo mejor conviene aplicar el criterio general de la divergencia. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, analicemos la serie bajo estudio y a partir de eso vemos cómo podemos irlo trabajando. ¿Querés que lo vayamos escribiendo? Yo no tengo drama si Dale. querés que lo vayamos escribiendo, vamos proyectando y escribiendo al mismo tiempo. A ver, ¿querés que abra un Word y vamos? Yo lo abro si querés, no tengo drama y vos Ah, dale. vas Espérate que leyendo. ahí dejo de compartir, así podemos ver el Word. Espérate. Dale. Bien. Espérate que me quede re atrás en el chat. Eh, bien. Bueno, entonces hasta acá con esta primer serie que estamos trabajando, ya por lo menos hemos determinado dos cuestiones. Hemos determinado que hay criterios que no se pueden aplicar, o que no vale la pena aplicar, tales como el criterio de la razón y, como decía el profe, el criterio de comparación tampoco lo podemos aplicar porque no tenemos una serie cuyo carácter conozcamos y en función de eso aplicar el criterio. Pero también eh, algunos de ustedes recién contestaron que si esta serie, los sucesivos términos son todos iguales a 5, es decir, que estamos sumando infinito 5, muchos dijeron que esta serie sería divergente porque la suma de infinito 5 no tiene un valor finito determinado. O sea que sabemos que la serie diverge, pero ¿Van todavía viendo no ahí podemos... el archivo de Word? Ahí se ve, Juan, sí. Perfecto. Sabemos que la serie diverge, pero todavía no lo podemos probar. No hemos encontrado el camino para probar eso. Ya sabemos que algunos caminos no nos van a servir. El profe recién mencionó algo sobre que podremos ver si esta serie responde, por ejemplo, a la estructura de una serie geométrica. ¿Qué dirían ustedes? Esta serie que tenemos escrita acá, ¿será una serie geométrica? Escuchamos ofertas, a ver. Para hacer una serie geométrica, ¿qué tengo que hacer? Bueno, acá Nicolás nos dice que sí. Y Sí, que puede ser Camila una serie geométrica. ¿Qué nos dice hiciste que sí. para poderlo hacer? Bien, a ver, ¿se anima alguno a comentarnos el razonamiento que hizo para... Era dividir el término con el término anterior. Exactamente. Yo tengo Muy un bien. término. Segundo término.
dividido al término anterior al segundo. ¿Quién sería? El primer término, el A sub 1. En este caso, segundo término de la serie, por eso la escribimos a propósito. 5. Primer término de la serie, 5. ¿Cuánto da el cociente? 1. Vamos a hacer el mismo proceso. Copio, pego. Tercer término, dividido el segundo, vamos a hacer el A sub 3 dividido el A sub 2. 5 dividido 5 nuevamente, me da 1. En general, no importa qué término dividamos respecto de su anterior, lo que vamos a poder ver que para cualquier término A sub n más 1, que es la formulita, vamos a escribir cuál es el cociente que se realiza para lo que es la razón, el A sub n más 1 dividido el término anterior, que sería el A sub n, el cociente me da 5 sobre 5. Por lo tanto, esta serie es una serie geométrica. Y si es una serie geométrica, ¿cómo la vamos a poder escribir? A ver, ustedes ahí en el esquema que les pasamos, tienen la estructura. La estructura decía que es la suma de n igual a 1 hasta infinito de a por r elevado a la n menos 1. Entonces, en este caso, ¿quién es a? A ver si se acuerdan. 5. El primer término, esto es a. Sería 5 por, ¿cuánto vale la razón? 1. Bien, vamos a escribir de nuevo la suma que me lo olvidé. Bien. ¿5 por 1 elevado a la n menos 1? Listo, ahí tenemos la serie geométrica. Y si la serie geométrica es de razón igual a 1, voy a analizar el carácter de esta serie, chicos. ¿Cómo analizo el carácter de esta serie? ¿Qué criterio utilizo? El mismo criterio de serie geométrica. Ahí estamos. A ver si encontramos las flechas. Acá están. ¿Qué teníamos que hacer con la razón para aplicar el criterio para serie geométrica? Tomarle valor absoluto. ¿Bien? Vamos a escribir valor absoluto de la razón. ¿Cuánto es el valor absoluto de 1? 1. 1, listo. Valor absoluto de 1 es 1. Por lo tanto, ¿qué decimos de esta serie? ¿Converge o diverge? Según el criterio de serie geométrica. Diverge. Diverge. Muy bien. Ahí Bueno. automáticamente tenemos un proceso, listo. ¿Qué podríamos haber aplicado? Criterio general para la divergencia. Bueno, ¿qué decía ese criterio? Repasando lo que les dijo Lucas recién. Que si el término de la serie es distinto de 0, la serie va a diverger. Sí, diverger. Por ahí anda la respuesta. Lo correcto sería, si el límite, cuando n tiende a infinito, vamos a escribir, vamos a poner acá la flechita. Esto de trabajar con el teclado en inglés. El teclado en español es como que es más simple. Bueno, tiende a infinito del término general. ¿Quién es el término general? A propósito lo escribimos acá arriba. El A sub n es 5 en este caso. Del A sub n. Si esto es distinto de 0, automáticamente decimos que la serie es divergente. Y tomaríamos límite cuando n tiende a infinito de el término general. En este caso es 5. Por lo tanto, este límite da 5. Y automáticamente concluimos que como esto es distinto de 0,
el resultado de este límite es distinto de 0, la serie diverge. ¿Bien? ¿Se van dando cuenta, chicos, cómo uno puede trabajar de forma tal de poder ir analizando todos los distintos criterios? Yo automáticamente, cuando vi la serie, ¿qué hubiera hecho? Probar el criterio general para la divergencia. Bien, porque sé que al tomar límite, cuando n tiende a infinito, de algo que es una constante, el límite va a ser la constante, automáticamente digo que es distinto de 0 y concluyo respecto del carácter divergente de la serie. Bueno, vayamos a otra serie, Lucas. Dale. Vamos al Dígamelo. inciso 2. Tenemos, bueno, sumatorio de n que desde n igual a 1 infinito. Y tenemos un cociente donde en el numerador tenemos menos 1 elevado a la n más 1. Y en el denominador tenemos factorial de 2n más 1. Factorial De sería 2n más 1. 2 Exacto, paréntesis 2n más 1, 1 factorial. factorial. Exacto. Esta serie que tenemos acá, ¿qué tipo de serie es? Hay algo ahí que nos tiene que hacer a nosotros instantáneamente pensar en un tipo de serie. Alternante. Alternante. Muy bien. Bien. Es alternante. ¿Por qué es alternante? Porque fijémonos que tenemos en algún lado de la expresión que se asocia al término general un menos 1 elevado a la n más 1. ¿Qué es lo que sucede acá, chicos? Cuando nosotros hacemos esto, al menos los que me han tenido a mí en el cursillo de ingresos, que son unos cuantos de la comisión, yo siempre les digo, toda división la podemos escribir como un producto. Siempre y cuando esa división exista, la podemos escribir como un producto de dos factores. Para poder escribir esto como el producto de dos factores, ¿yo qué puedo agarrar? Puedo decir, bueno, el denominador de la fracción lo puedo escribir como 1 sobre el denominador. Automáticamente tengo una segunda fracción. Y para la primera fracción, al numerador lo divido sobre 1. Fíjense que de esa manera, esta expresión que aparece acá, cuando uno realiza el producto de las dos fracciones, que es el producto de los numeradores, obtiene el numerador de la expresión original, y cuando uno realiza el producto de los dos denominadores, obtiene el denominador original. ¿Por qué hacemos esto? Porque en realidad la expresión esta, menos 1 elevado a la n más 1, dividido 1, cualquier número dividido 1, da ese número. Entonces, acá tenemos otra forma de poder escribir esta expresión y ver más rápidamente que esto es una serie alternante. Por ser una serie alternante, ¿qué criterios le puedo aplicar? ¿Cuántos criterios estudiamos para series alternantes? A ver. El criterio de Leibniz. El criterio de Leibniz. ¿Estudiamos Sí. otro? No, no estudiamos otro. Entonces no nos queda otra que aplicar el criterio de Leibniz. Juan, ¿Qué necesitamos acá? Permítanme escribir una cuestión importante para que les queden claro. Yo Juan, necesito... perdón que te Sí, interrumpa. Ángela nos dice recién que no entendió el paso anterior que hiciste ahí. O sea, cómo, digamos, el pasaje algebraico que hiciste para pasar, digamos, de la primera expresión a la segunda. bueno, vamos de nuevo. Vamos a tratar de escribir a esta división que tenemos acá como el producto, la multiplicación de dos fracciones. Para que esto sea así, ¿qué es lo que tenemos que poner como expresión? Una alternativa es, copio el numerador, lo incluyo en el numerador de la primera fracción y copio el denominador.
y lo escribo como denominador de la segunda fracción. Mi pregunta es, ¿qué pongo en esta sección y qué pongo acá? No nos queda otra, bien, por propiedades del producto, de que acá tenga que ir un 1 y acá abajo también. Cuando yo digo menos 1 elevado a la n más 1, lo que sea, esto en este caso es un factor que va a ir variando dependiendo del valor de n. Cuando ese factor lo divida por 1, ¿qué me va a dar por resultado? Ese factor. Bien, yo ya sé que cuando n, por ejemplo, valga 1, me quedará 1 más 1, 2, menos 1 elevado al cuadrado, 1 positivo. Dividido 1, dará un número positivo. Cuando n valga 2, 2 más 1, 3, menos 1 elevado al cubo, menos 1. Todo eso dividido 1, me va a dar menos 1. Propiedades de la división. La división por 1 no altera el resultado. Bien, un número dividido a 1 me da ese número. De esa manera llegué a esta expresión que tengo acá. Lo que yo les decía, a ver cuál es el término general de esta serie. De paso, trabajamos con algunas consideraciones que Susana les ha dado cuando hemos estado trabajando la teoría. Bueno, 1 sobre 2 n más 1 factorial sería el término general. O sea, este pedacito nada más. ¿Todos de bueno, acuerdo con eso? ¿Está bien que el término general sea eso? te comento, Juan, bueno, Sí. acá Paulina también nos pone 1 sobre 2n más 1 factorial. Bueno, vamos acá arriba. Para determinar el término general de esta serie, ¿qué hicimos nosotros? Tapamos la sumatoria, el signo de sumatoria, y mirábamos todo lo que viene detrás del signo de sumatorio y antes del igual. Dijimos que el término general era 5, porque él es el que va a generar la ley de formación de cada uno de los términos de la serie. Para pensar esta serie, yo miro todo lo que viene detrás del signo de sumatorio. Viene toda esta expresión de acá, más este cociente, más este cociente, multiplicados ambos. Por lo tanto, esto por esto es lo que nos va a permitir generar cada uno de los términos de esta suma de infinitos términos. De esa manera, el término general es todo esto, chicos. Esperen que se me marcó mal. Vamos a escribirlo de acá. El término general no es otra cosa que toda esta expresión que viene detrás del signo del sumatorio. Epa, estamos ahí. Listo. Bien. ¿Cómo se llama este primer factor? De paso es la teoría que trabajaron el otro día con Lucas y con Susana. ¿Se acuerdan o no? Todavía no han puesto nada, Juan. ¿No? No. Bueno, este Es primer el que factor... genera la alternancia de los signos. Exactamente. Si es el que genera la alternancia de los signos, se llamará factor de alternancia. ¿Bien? Que es el factor que genera si cada uno de los términos tiene un signo positivo y un signo negativo. Y todo este factor que viene acá atrás, que sería un segundo factor, a esto lo vamos a llamar A sub n. ¿Bien? Por eso cuando uno escribe una serie del tipo serie alternante, uno dice
tenemos suma desde n igual a 1 hasta infinito, de por ejemplo, menos 1 elevado a la n más 1 por toda esta expresión, todo esto por un a sub n. Bien, esa es una forma de poder escribir las series alternantes. Es una sola. La pregunta es, ¿yo qué criterio voy a utilizar? Por ahí una compañera dijo, vamos a utilizar Leibniz, o el criterio para series alternantes. Este criterio, ¿qué necesita de todo el término general? Solamente este factor, chicos. Vamos a estudiar este factor. Criterio para series alternantes. También podríamos escribir criterio de Leibniz, ¿o no? ¿Así, Lucas? Así, está bien. Listo. ¿Qué me dice ese criterio? Tengo dos condiciones que cumplir. Primera condición, segunda condición. La primera me dice, toma límite, algo así medio parecido a lo que teníamos acá arriba, límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Y en este caso es lo mismo que decir límite cuando n tiende a infinito de mi a sub n, 1 dividido 2 por n más 1 factorial. Bueno, a ver, ¿qué nos dicen, chicos? ¿Cuánto da este límite? 1 sobre infinito. 1 sobre infinito. Por lo tanto, en el límite, 1 sobre infinito. Acá Gisela nos dice 0. Cero. Bien, chicos. Ahí tenemos la primera condición cumplida. Este límite, cuando n tiende a infinito de la sub n, tiene que ser 0. Y en la segunda condición, a ver si alguien se la acuerda, ¿qué es lo que teníamos que probar? Puede ser que el valor absoluto del término sea menor o igual que el anterior. Bueno, bien. ¿Eso cómo lo podemos escribir? De muchísimas maneras. La más simple, yo tengo que trabajar con una desigualdad de menor o igual. Desigualdad entre valores absolutos. ¿De quién? Acabo, como les decía Susana, nosotros en la teoría lo tenemos escrito así. Si yo quiero decir un término respecto de su anterior, el a sub n más 1, si es mi término, en valor absoluto tendría que ser menor o igual que el valor absoluto del término anterior. ¿Quién es el término anterior al a sub n más 1? El a sub n. ¿Bien? A partir de esto, lo que estamos diciendo es que a medida que vayamos incorporando nuevos términos, el valor que asuma el término siguiente tiene que ser más chico que el término anterior. Y en el límite, cuando n tienda a incrementarse, es decir, cuando se empiece a sumar una cantidad cada vez más grande de términos, el término general, bien, tiene que tender a 0. Si se cumplen esas dos condiciones, vamos a decir que esta serie alternante es una serie de carácter convergente. Bueno, chicos, acá tenemos la desigualdad. ¿Quién es mi a sub n? Esto es importante, vieron que ayer decíamos, es importante determinar cuando yo leo el a sub n, para cada criterio, quién es justamente mi a sub n. Lo que tengo marcado acá en azul. ¿Y quién será mi a sub n más 1? Piensen acá una cuestión para que cuando vayan estudiando no les sea complicado. Las operaciones principales
de lo que está dentro del módulo, dígase la división y posteriormente el factorial con la suma, eso no va a cambiar. Y el producto por 2 tampoco. Lo único que tengo que hacer es, en esta desigualdad me dice... Agregarle 1. Exactamente, le tengo que agregar 1. Tengo que evaluar el a sub n y el a sub n más 1. Por lo tanto, la expresión original, 2 por algo más 1 factorial, eso no va a cambiar. Lo que tengo que agregarle, y ahí viene la importancia de los paréntesis, es a la n sumarle 1. Y de esta manera obtener el término que sigue al término general. Fíjense que si yo no le hubiera puesto el paréntesis, posiblemente pueda llegar a cometer algún error. Porque me hubiera quedado 2 por n más 1 más 1, 2 por n más 2. Sin embargo, acá cuando lo trabajemos algebraicamente vamos a ver que eso no es cierto, que no queda igual. ¿Cómo trabajo esa desigualdad con módulos? Miro acá arriba, me voy acá arriba. La n va a asumir cualquier valor natural que va desde 1 a más infinito. Por lo tanto, 1 dividido un producto de números que son positivos más 1 va a ser positivo. El cociente entre dos números positivos va a ser positivo. De esta manera, es equivalente levantar las barras de módulo, producto de que esta división siempre van a dar divisiones entre números positivos. Vos, Lucas, si querés interrumpirme, a ir aclarando alguna cosita más, no hay drama, ¿eh? ¿Cómo seguirían, chicos, en este caso? Perdón, Juan, estaba con el micrófono ahí Dale, no hay apagado y ningún drama. estaba hablando. Hablé No hay- como 30 segundos hasta que me di cuenta. No, te estaba comentando que Valentín nos había puesto casualmente en el chat que el término n más 1 era 1 sobre 2 por n más 2. Entonces les estaba aclarando por el chat, porque bueno, después de la aclaración que hiciste vos, Valentín puso una cara como que estaba preocupado. Entonces le estoy aclarando ahí un poquito lo que vas a seguir haciendo vos, pero por el chat. Así que dale nomás. Miren acá, chicos. Si yo miro el denominador de esta fracción, hay un factorial como operación, pero dentro del paréntesis yo tengo 2 por n más 1 más 1. La importancia, como les decía Susana, parece mecánico, pero no es tan mecánico. Abro paréntesis y evalúo a n, o reemplazo a n, por n más 1. En este caso, fíjense que tengo un producto y dentro del paréntesis tengo una suma. Por lo tanto, puedo aplicar propiedad distributiva del producto respecto de esa suma. Y lo que me quedaría es 2 por n más 2 por 1, 2. De esta manera, producto de haber operado algebraicamente, esto es equivalente a decir 2 por n más 3. Factorial encima. Y acá ustedes, chicos, a ver, me dicen, ¿esto será cierto o no será cierto? ¿Tengo que seguir trabajando un poquito más? Yo te digo si nos responden algo, Juan. Es cierto. Es cierto, sí. Es cierto, porque fíjense, si a 2 lo multiplicamos por cualquier n natural y le sumamos 3, siempre va a ser un número. Este número, para cualquier valor de n que tomemos, va a ser siempre más grande que este número. Porque 2 por n siempre va a ser igual. Y a este le sumo 3, sin embargo a este le sumo 1. Como este número factorial, cuando lo trabajemos desde el punto de vista factorial, va a ser un producto más grande, un producto de factores más grandes, 1 sobre un número más grande, siempre da más chico que 1 sobre un número más chico. Supongamos que este razonamiento no lo hicimos y decimos, bueno, está bien, Juan, que vos lo quieras hacer así, pero yo hubiera hecho un paso más. Bueno, hagamos un paso más. ¿Cómo opero algebraicamente para poder desagregar esta desigualdad? El término que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Perfecto. Cruzado. Multiplicamos cruzado.
¿Me va a cambiar el signo de la desigualdad? ¿Hay chances de que cambie el signo de la desigualdad? No, porque no es negativo. Bien. Eso que uno dijo, levanto las barras de módulo y lo hicimos acá arriba. Dijimos, siempre es posible multiplicar cruzado, bien, y la desigualdad se mantiene siempre y cuando yo multiplique factores que son positivos. Como son factores positivos, la desigualdad no me cambia. Veamos acá. 2 por n más 1 es menor que 2 por n más 3. Y encima factorial en ambos casos. La respuesta es sí. Ya que estamos, hagamos un paso más. ¿Cómo puedo desagregar 2 por n más 3 y cómo puedo desagregar 2 por n más 1? Si estamos trabajando con números factoriales. ¿Quién es? Ya dijimos, este factor, o este factorial mejor dicho, es más chico que este factorial. Pero ¿cuánto más chico? ¿En cuántos factores es más chico? ¿No quedaría 2 por n? No, 2n por n más 1. A ver, ahí lo escribo. Vamos a copiar todo. De este lado, acá, me dijiste 2 por n. No sé quién No, estuvo hablando ahí recién, Lucas. A ver, no sé si fue yo. Ludmila. Ah, Ahí no. está. Sí. Ah, sí, Ludmila, sí. A ver, Ludwig, decime. Yo le preguntaba que si podía ser 2n por n más 3 en ese caso. ¿Así? A ver, chicos, pensémoslo ahí. Si esto ¿No se les fuera, resta 1, Juan, bueno, para sacar el factorial? para sacar el factorial, vayamos a a un recordar. Acá. Escribámoslo así. Un recordar grande. ¿A qué era igual n más 1 factorial? Habíamos dicho que era igual a n más 1 por n factorial. Y entonces me pregunto ahora, ¿yo qué hice acá? Para calcular el factorial de un número, tenía que volver a escribir el número, perdón que acá es un por, no es un menos. Tenía que escribir el número y multiplicarlo por el factorial del número anterior. Entonces, miremos acá arriba. 2 por n más 3 factorial va a ser igual a escribir el número, siguiendo la misma lógica, 2 por n más 3, que sería la expresión, y multiplicarlo por 2 por n más 3 menos 1 factorial. Fíjense que es lo mismo. Si esto era n más 1, el anterior es n. Si esto es 2 por n más 3, ¿cuál es el anterior? 2 por n más 3 menos 1. Que si queremos, lo podemos escribir a esto como 2 por n más 2, chicos. ¿Me siguieron en ese razonamiento? Sí. Bien. Sí. Ahora vamos a hacerlo de nuevo el razonamiento. 2 por n más 2 factorial es más grande que 2 por n más 1 factorial. De vuelta, Juan, por favor. Vamos de nuevo. Este factor de acá es más grande que el factor este que lo tengo acá arriba marcado en azul.
sí. Bien, ¿O no? entonces tengo que seguir desagregándolo. ¿Cómo lo puedo desagregar? Y tengo que hacer lo mismo, tengo que seguir achicando un poquito esto hasta llegar a encontrar en algún momento el 2 por n más 1 factorial. Entonces, O sea que hay una diferencia de 2 factores, era lo que quería ahí va a llegar. haber una diferencia de 2 factores. Si se Exacto. animan, lo escribimos acá. Vamos a desagregar el 2 por n más 2 factorial. ¿Cómo lo vamos a desagregar? ¿Cómo? El número, como dijimos, 2 por n más 2 multiplicado por el factorial del número anterior. 2 por n más 2. Y el anterior le resto 1 a esto factorial. Todo esto sería lo que está en rojo. Sin olvidarme de este pedacito que lo vamos a seguir manteniendo. Ya acá más o menos a algunos ya se le voló la cabeza cuando dijimos por qué lo tenemos que seguir desagregando. Porque vamos a llegar a desagregar a ver en cuánto más grande es esta relación. De hecho, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque después lo vamos a tener que utilizar esta relación. Entonces, si ya la tenemos calculada, es más fácil verlo acá arriba y no capaz en lo que vamos a tener que trabajar dentro de un ratito. 2 por n más 3 factorial, lo podemos escribir como 2 por n más 3, por 2 por n más 2, por 2 por n más 2 menos 1, acá 2 por n más 1 factorial. Y esto es igual a lo que tenemos acá arriba. De esa manera, borro esta parte y voy a escribir todo lo que tenemos acá. De esta manera, también uno puede ver que los factores que aparecen en esta desigualdad también la verifican. ¿Por qué? Porque 2 por n más 1 aparece en ambos miembros de la desigualdad. Pero a su vez también tenemos estos dos factores que son positivos y a su vez sabemos que van a ser mayores a 1 estos factores, porque 2 por un número natural es un número mayor que 1, y a su vez le sumamos 3 o le sumamos 2 y lo estamos multiplicando. Entonces es cierto que este producto de estos tres factores va a ser mayor que esto. Por lo tanto, concluimos que esto es cierto para todos los naturales. O para todo n que pertenece a los naturales. Bien, se me cumplieron las dos condiciones del criterio de Leibniz. Al haberse cumplido las dos condiciones, ¿qué vamos a decir como conclusión? ¿Cómo es la serie que tenemos acá arriba? Que la serie alternante es convergente. Muy bien, vamos a decir la serie que teníamos acá arriba es convergente. Juan, Sí, Pi. te interrumpo un segundo, que no te quería interrumpir antes porque estabas con el desarrollo ahí del factorial, pero acá Gino nos había puesto una consulta en el chat que era, ¿cuándo sabemos si se levantan las barras? Estimo que se hace referencia a lo de módulo, Acá. que por ahí, bueno, lo venías desarrollando vos y él por ahí le quedó esa duda. ¿Cuándo podemos levantar, entre comillas, levantar las Claro, barras exacto, entre módulos? comillas. Cuando tengamos términos que son positivos, el valor absoluto de un número positivo es ese número. ¿Bien? De una expresión que sabemos que va a dar siempre números positivos, va a suceder lo mismo. ¿Cuándo no las levantamos las barras de módulo? Cuando tengamos series de potencia. Porque la serie de potencia, el módulo aparece siempre mezclado con alguna X. La X, uno no sabe qué valor puede asumir la X. Por eso ayer trabajábamos con inecuaciones con módulo y hasta que no llegábamos a trabajar todo el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n más 1 dividido a sub n en valor absoluto, no levantábamos las barras de módulo. Para series del tipo alternante, las podés levantar sin problema. Y para series de términos positivos también, no hay ningún drama.
Bueno, tengo esta serie. ¿Qué más? Concluí que es convergente. ¿Puedo analizar algo más? Bien, a ver, yo te digo si comentan algo. Por el momento nada. Sí, sí, es Bien, acá absolutamente todo Gisela. condicionalmente convergente. Bien. Bueno, ahí se escuchó un poquito bajito Marisol, pero creo que nos dijo que podríamos verificar si es absoluto condicionalmente convergente. Y Gisela nos dice que sería absolutamente convergente. No sé, Gisela, si vos ya lo verificaste o si es una pregunta, digamos. Si lo verificaste y te animás a comentarnos un poco cómo lo hiciste. Para todo es válida la pregunta también. Vamos a Ujú. analizar la convergencia absoluta o condicional de esta serie. Para eso, ¿qué tengo que hacer con la serie alternante? ¿Cuál es el primer paso o transformación, por decirlo de alguna manera, que le hacemos a esta serie para empezar a ver si, bueno, acá María Eugenia nos dice tomar límite. Bueno, pero antes de tomar límite, hay Ujú. una cuestión que tengo que hacer con esta serie para poderla analizar. La cuestión es Aplicarle modo, aplicarle módulo a la serie. O sea, a la suma de estos transformarlo en infinitos. términos positivos sería. Muy bien, esa es la idea. Tomarle valor absoluto a todos los términos de la serie, que es equivalente a escribirlo así, chicos. Por lo Mm. tanto, si le tomo valor absoluto a todos los términos de la serie, vale esta expresión como también valía haber tomado la serie que teníamos acá arriba, ¿eh? Si hubiera querido agarrar esta expresión, también lo podríamos haber hecho. Tomarle valor absoluto a la serie que teníamos acá arriba y meterle las barras de módulo. ¿Qué serie me queda? Si yo a toda la serie que tenía acá arriba le aplico valor absoluto. Una serie de términos positivos. Y por ser una serie de términos positivos, a ver, ahí estamos. Para que ustedes se den cuenta por qué queda una serie de términos positivos. Porque el valor absoluto del producto de dos factores es el producto de los valores absolutos. O sea, si yo tengo dos factores que se están multiplicando, al cual le tomé valor absoluto, es equivalente tomarle valor absoluto al primer factor por el valor absoluto del segundo factor. De esta manera, al tomarle valor absoluto al primer factor, menos 1 elevado a la n más 1, cuando le aplique valor absoluto, este factor siempre va a ser 1. ¿Todos se dan cuenta por qué este factor siempre va a ser 1? Epa. Opa, perdón. Ahí estamos. ¿Se dan cuenta por qué va a pasar eso? Piensen que acá, si esto diera menos 1, el valor absoluto de menos 1, 1 positivo. Y si para algún n determinado le tomara el valor absoluto y esto diera positivo, le tomo el valor absoluto de un número positivo, también da positivo. De esta manera, lo que a mí me preocupa es que este segundo factor sea positivo. Y si le aplico valor absoluto a un número o a una expresión como sucede acá, esto también va a dar positivo. De hecho, ya habíamos visto que para todo n perteneciente a los naturales, este cociente siempre era positivo. Por lo tanto, es factible levantar las barras de módulo y quedarme con la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 2 por n más 1 factorial. Y en definitiva, acá estamos, vamos a bajar un poquito el tamaño. Ahí está, ahí entró todo en un renglón.
La serie que tengo acá, esta serie de acá, ¿qué tipo de serie es? Por acá alguna compañera lo dijo hace un rato. Mm. Bueno, ahí Paulina nos dice serie de términos positivos. Muy bien. Es una serie de términos positivos. Y por ser una serie de términos positivos, le puedo aplicar cualquiera de los criterios que vimos para serie de términos positivos. Y si me voy al Power que les mostraba recién Lucas y que les estuvo explicando, los criterios que aparecen para series de términos positivos, acá, tenemos el criterio general para la divergencia. ¿Lo podremos aplicar este criterio? ¿Tiene sentido aplicarlo? Dice, si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es distinto de 0, entonces la serie de términos positivos diverge. Ujú. No, profe, porque ya habían tomado el límite. Exacto, bien. Ujú. En algún momento de por acá arriba, en la primera condición de Leibniz, tomamos límite cuando n tiende a infinito de a sub n y esto nos dio igual a 0. Por lo tanto, al darnos igual a 0, este criterio general de la divergencia nunca concluiría. Y si nos hubiera dado distinto de 0, acá hubiéramos dicho que la serie, la serie alternante no converge. Ujú. Por tal motivo, ese criterio no lo puedo aplicar. Tengo que buscarle otros criterios a esta serie. Y cuando tengo expresiones donde aparecen factoriales, no me queda otra que ir a probar el criterio de D'Alembert o el criterio de la razón. ¿Y por qué ustedes habrán dicho por qué Juan y Lucas nos están haciendo desarrollar todos los factores que aparecían acá? Si yo ya por acá arriba en esta desigualdad me di cuenta que era cierta, o por acá, o por acá. ¿Por qué o casualidad cuando tengamos que trabajar con el criterio de la razón vamos a tener que obtener quién es el a sub n y quién es el a sub n más 1? Y en algún momento vamos a tener que utilizar esta expresión de acá. Y fíjense que hubiera sido difícil trabajarlo este tema si a su vez tenemos un límite entre medio, porque acá tenemos una desigualdad que dentro de todo a veces es más simple de ver. Cuando tenemos una operación como lo que es el límite y tenemos que hacer paso al límite, la operación se vuelve mucho más compleja. Por lo tanto, vamos a probar el criterio de la razón. ¿Qué me dice este criterio? Vamos a copiar de acá arriba. Tómale límite. Cuando n tiende a infinito, del valor absoluto del cociente entre el a sub n más 1 dividido el a sub n. Y entonces, bueno, este límite es simple de calcularlo ahora. ¿Por qué? Porque ya sabemos quién es el a sub n más 1 y quién es el a sub n. ¿De dónde lo vamos a sacar? De esta desigualdad que trabajamos acá. Acá pensamos quién era el a sub n más 1 y quién era el a sub n. Podríamos hacer todos los pasos entre medio, o en su defecto, ver que esto es el a sub n más 1 y esto es el a sub n. ¿Quieren que lo escribamos para que les quede bien claro que lo que tendríamos que hacer es el límite cuando n tiende a infinito? Vamos a copiar esto de nuevo. Del valor absoluto del cociente entre el a sub n más 1 y el a sub n. Me voy acá arriba y copio. ¿Quién era el a sub n más 1? Y me vengo de nuevo para acá y copio quién era el a sub n. Producto de trabajar algebraicamente, este límite
lo vamos a poder escribir como una expresión que sea equivalente a la que tengo en el numerador. Y fíjense que por acá dijimos, bueno, aplicábamos distributiva. Cuando aplicábamos distributiva nos quedaba 2 por n más 3 factorial en el denominador. O sea que el a sub n más 1 también es equivalente a escribirlo de esa manera. ¿Tiene sentido hacer todos los pasos que vienen de acá, este paso intermedio, más escribir esta primera parte? Si ustedes lo necesitan, háganlo. Si alguien ya quiere empezar desde acá, porque se dio cuenta que producto de operar algebraicamente, esta expresión es equivalente a la que tenemos acá abajo, lo hacen y directamente lo escriben, va a ser válido. ¿Dudas hasta acá, Lucas? Por ahora, Juan, No. ¿Cómo trabajo entonces ahora este límite? ¿Le puedo sacar las barras de módulo? ¿Y Sí. se multiplican los extremos? Muy bien. Le puedo sacar las barras de módulo. Vamos a hacerlo en primer lugar eso, chicos. Y a su vez tengo el límite cuando n tiende a infinito del cociente de dos cocientes. Este el numerador, este el denominador. ¿Qué tengo que hacer? Cociente de cocientes, extremos por medio. ¿Cómo me quedaría ese límite? No. 2n más 1 factorial sobre 2n más 3 factorial. Muy bien, chicos. 2n más 1 factorial. 1 por 2n más 1 me da el numerador. Y a su vez, 2n más 3 factorial por 1 me da el denominador. Y acá me comí el factorial en esta parte. es. Bueno, habiendo hecho todo esto, cancelo la n con la n y se termina el límite. No, mentira. Esta n con esta n no las puedo cancelar. No las puedo simplificar, mejor dicho, porque en realidad no son ni siquiera factores dentro de la expresión. Un error muy común de ustedes es decir, simplifico n con n y automáticamente me queda 2 más 1, 3 factorial dividido 2 más 3 factorial. Eso está mal hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre es posible simplificar factores. Esto no está escrito como un factor. La operación principal dentro del factorial es una suma. ¿Bien? ¿Qué tengo que hacer ahora? Miren acá la estrategia. Si hiciera paso al límite, cuando n tiende a infinito, el numerador tendería a infinito y el denominador tendería a infinito. Sin embargo, la derivada de expresiones donde aparecen factoriales, ¿ustedes no la conocen o no? ¿Cómo derivar un factorial? Que es lo que trabajábamos un día con Lucas, cuando dimos series de términos positivos. Los tengo que desagregar al factorial más grande hasta llegar al factorial más chico. Por lo tanto, es necesario volver acá y ver que 2 por n más 3 factorial lo puedo escribir de esta manera. ¿Bien? A efecto de poder simplificar la expresión. Profe, ¿por qué tienen que llegar al término de arriba? Porque ¿cuál de los dos factores más, perdón, en la división, cuál es más grande? ¿2 por n más 1 factorial o 2 por n más 3 factorial? 2 por n más 3 Entonces el que tengo factorial. que desagregar es este. Y me vengo para acá y copio la expresión que aparece acá. Que era 2 por n más 3 factorial, lo podía escribir como el producto de estos tres factores. Y acá tuvo el sentido tenerlo desagregado principalmente. Pero bueno, piensen que acá, si este razonamiento lo hubiéramos hecho con un límite entre medio, que tenemos factoriales, capaz que es un poquito más complejo. Entonces ahora sí, puedo simplificar la expresión que tengo en el numerador con la expresión que tengo en el denominador. Y simplifico ambos factores. ¿Cuánto me queda esa expresión?
1 sobre 2 por n más 3 por 2 por n más 2. Muy bien. Si simplifico esto, este factor, con este factor, en el numerador queda un 1. Y en el denominador me queda 2 por n más 3 por 2 por n más 2. Cuando hago el paso al límite, ¿cuánto da este límite cuando n tiende a infinito? 0. 0. Listo, resolví el límite. Y automáticamente, ya resolví este límite, tengo que clasificar cómo es la serie de términos positivos. Profe, ¿hay en 2 por n más 2 no iría factorial o se va al punto? Acá, En el denominador, sí. vamos para acá arriba de nuevo. Ah, 2 por n más 3 factorial lo podemos escribir como 2 por n más 3 por 2 por n más 2 factorial. Pero el 2 por n más 2 factorial lo pudimos escribir de esta manera. Por eso ahí el factorial va quedando con el 2 por n más 1. Lo hemos ido desagregando hasta llegar al 2 por n más 1. Bien, y poder compararlo. Es decir, si este factor era igual a este otro de acá, y a su vez en el segundo miembro estábamos multiplicando por expresiones que son más grandes que 1, el resultado me iba a dar más grande. Como esto es el límite 0, ¿qué vamos a decir? ¿Qué dice el criterio de la razón? Que si el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto entre a sub n más 1 dividido el a sub n da 0, ¿cómo concluimos respecto del carácter de la serie? converge. ¿Converge? Ujú. ¿Por qué converge? Absolutamente. Porque es esta expresión que tenemos acá es menor a 1. El criterio nos dice, si el cociente este que vos vas a realizar y le vas a tomar límite es menor a 1, si este cociente de acá, al cual vos le aplicás valor absoluto y le tomás límite cuando n tiende a infinito, es menor que 1, automáticamente la serie converge. ¿Cuál es la serie que converge? Me voy para acá arriba, esta serie de acá converge. La serie de términos positivos tenemos acá, converge. Y si esta serie converge, ¿qué decimos de la serie alternante de acá arriba? Miren esta de acá, esta serie alternante. ¿Qué es lo que decimos? Que converge absolutamente. Muy bien, chicos. Por lo tanto, la serie alternante que tenemos acá converge absolutamente. Bien. Todo este análisis de la convergencia absoluta o convergencia condicional lo hacemos, desde la última parte del análisis, dado que la serie alternante fue convergente. Si la serie alternante fuera no convergente, por no cumplirse alguno de estos dos criterios, el ejercicio terminaría acá. Diríamos, la serie alternante no converge. Y toda esta parte no lo hacemos. Todo esto que les marco acá no es necesario realizarlo. Porque únicamente lo vamos a realizar para verificar la convergencia absoluta o convergencia condicional de la serie. ¿Se entendió el ejercicio? Sí. Bueno, hacemos un último esfuerzo y vemos un último ejercicio. Ujú. ¿Cuál de los dos ejercicios podríamos hacer, Lucas, de los que tenemos? Mira, me parece que está más interesante el 3. Sí, yo creo que sí. Está más interesante el 3, como para pensar un poco también en cómo generalizar la serie. Bien.
Vamos acá. ¿Me lo vas dictando? ¿Era 1 más? Acá lo tengo. Es 1 más 2 sobre 1 factorial más ¿Más? 4 sobre 2 factorial más punto suspensivo. Yo casualidad acá no tengo cuál es el término general, pero tengo que escribir cuál es la serie bajo estudio para poder analizar qué tipo de serie es. Entonces acá tenemos dos problemas. Determinar cuál es el término general de esta serie, que ni siquiera podría haber dicho acá la expresión más, escribirnos algún término y ponernos los tres últimos puntos suspensivos, pero no lo escribe así. Si acá nos hubiera dado la expresión, ya el ejercicio, ese era el término general, pero eso no aparece. Entonces tenemos que pensar cuál sería el término general. ¿A alguien se le ocurre cuál podría llegar a ser el término general? Piensen acá, miremos esto. Si yo tuviera que pensar esta serie de que estamos sumando infinitos términos, yo digo, bueno, acá tengo un 1, después un 2 y después un 4. O sea que por acá a lo mejor puede venir un producto, podría venir una potencia, no lo sé, ¿bien? Tendríamos que ver cuál es el término general que nosotros generamos acá. Sin embargo, acá, cuando yo miro el 1, podría pensarlo como 1 sobre 1 al 1. Y miremos acá, yo no tengo nada. Después acá en realidad tenemos un 1, no es que no tenemos nada, pero no nos aparece en la expresión. Después tenemos un 1 factorial, un 2 factorial. Yo sé que el cuarto término sería un 3 factorial. Y si vuelvo para atrás, pienso 3 factorial, 2 factorial, 1 factorial, ¿qué podríamos poner acá abajo? 0 factorial, que es 1. Bueno, 0 factorial. ¿Qué casualidad es 1? De hecho, Susana quedó en que les va a copiar alguna partecita de la demostración de por qué 0 factorial es 1. Ese razonamiento así que nos va a permitir saber que acá tenemos la expresión de un número factorial. Entonces, en el denominador, no importa lo que venga, acá vendrá un factorial. Ahí estamos. Y bueno, a ver, yo digo, si la primera expresión, cuando n vale 1, para que me dé 0 factorial, ¿qué le tengo que hacer? Para el primer término. Para el segundo término, para que me dé 1, ¿qué le podríamos hacer a la n? Para que el del tercer término me dé 2, ¿qué tendríamos que hacer con el n igual a 3? Tengan en cuenta, chicos, que el valor que va asumiendo n, ¿sí? Cuando apenas empezamos a estudiar este tema, también el de sucesiones, el valor que asume n me estaba dando también el orden que ocupaba el término, digamos, en la serie. Entonces, si yo tengo el segundo término, pero veo que en el segundo término el denominador es el factorial de 1, lo que pregunta el profe es, ¿qué operación le tengo que hacer a la n para que en el segundo término, ¿sí?, el denominador sea el factorial de 1 y no el factorial de 2, por ejemplo? Bueno, acá ya hay algunas respuestas, Juan. Bueno, a ver, los escucho. Nicolás nos pone n-1. Bien, estamos de acuerdo. Gino nos pone más 1. Y Laura y Valentina también nos ponen sumarle 1. Bueno, si yo le sumo 1, pensemos en la sub 1. En el primer término me quedaría 1 más 1, 2 factorial. Sin embargo, acá tengo 0 factorial. En cambio, si yo al primer término, pensamos en la sub 1, a la n le resto 1, 1 menos 1 me da 0. En el segundo término, 2 menos 1 me da 1.
En el tercero, 3 menos 1 me da 2, y así sucesivamente. Entonces lo que tenemos que hacer es restarle en este caso, chicos, no sumarle. Ustedes siempre, una vez que determinan alguna parte de la expresión correspondiente al término general, es necesario poder comprobar que eso se verifique para los términos que se están estudiando. Y acá, ¿qué pondríamos en el numerador? Puede haber más de una respuesta correcta acá. 2 elevado a la n menos 1. Bien, de acuerdo. 2 elevado a la n menos 1. ¿Por qué uno piensa 2 a la n? A ver, y después, ¿por qué le vamos a restar 1? Porque si pensamos el 2, el 4, acá podría venir después el 8, ¿no? Pero también podría ser que venga el 6, chicos. No tenemos claridad respecto de esto. Porque podría ser 2 por 1, menos 1 o menos 2, restarle alguna cuestión así para que esto me dé 1. Después multiplicarlo también, y así sucesivamente. Como yo no sé cuál es el tercer término, perdón, el cuarto término, vamos a escribirlo para que en esto no haya duda. El cuarto término para nosotros va a ser 8 dividido 3 factorial. Y esto lo vamos a pintar en amarillo. Para que comparemos a ver si lo que ha puesto acá la compañera es correcto o no. Cuando n vale 1, 2 a la 1 menos 1, 2 elevado a la 0. 2 elevado a la 0 me da 1. Cuando n vale 2, 2 elevado a la 2 menos 1, 2 elevado a la 1 me da 2. En el tercer caso, 2 a la n menos 1, cuando n vale 3, 2 elevado al cuadrado, 4. Cuarto caso, cuarto término, 2 elevado a la 4 menos 1, 2 al cubo, me da 8. Y es acá que este sería el término general de la serie bajo estudio. ¿Serie de qué tipo, chicos? Alternante. A ver, veamos. ¿Será una serie alternante? Miremos acá. ¿Tengo un menos 1 elevado a la algo? Acá ¿No tengo es una... geométrica? Uy, Bueno, vamos a perdón ver. por interrumpir. No, no hay ningún drama. Si a nosotros nos gusta dar la clase así, donde nos vayan bombardeando y vayamos analizando cada caso. 2 a la n menos 1, si hubiéramos tenido acá un menos 1 elevado a la n menos 1, hubiera creído que es una serie alternante. Pero en realidad no tengo un menos 1, tengo un 2 acá. Y si me fijo, si esto fuera alternante, miro acá los términos. Esto o esto que aparece acá. Y lo miro con detenimiento. 1 es un número positivo. El término que le sigue, 2 dividido 1 factorial. 1 factorial es 1, chicos. O sea, 2 dividido 1 es 2. Más 4 dividido 2 factorial. 2 factorial es un número positivo. Por lo tanto, 4 dividido un número positivo es positivo. 8 sobre 3 factorial también es positivo, porque 3 factorial es positivo. Por lo tanto, acá tenemos una serie de términos positivos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. Como estamos todos de acuerdo, una alternativa podría ir a ver si es una serie geométrica. Pero le faltaría la razón. Y ver si justamente, si podemos hallar cuál es la razón. Voy a copiar lo que tenemos escrito arriba de todo. Esto. Para serie geométrica, vamos a ver si es cierto que podemos hallar una razón en este caso. Tendríamos que dividir el segundo término dividido el primero.
Y después hacer lo mismo con el tercer término dividido el segundo. El segundo término es 2 dividido 1 factorial. Dividido el primer término, que es 1. ¿Cuánto da esta división? 2 2 dividido sobre 1 factorial da factorial. 2. 1 factorial, ¿estamos todos de acuerdo que es 1? Si no, le preguntamos a la calculadora cuánto es 1 factorial. 1 factorial es 1. 2 dividido 1. 2. Bien. Y 2 dividido 1 da 2. Por lo tanto, este cociente me dio 2. Vamos a agarrar ahora y vamos a tomar el segundo término, porque lo necesitamos en este segundo cociente, y vamos a dividir el tercer término dividido el segundo. ¿2 factorial cuánto es, chicos? 2. 2. Porque hay que hacer 2 por 1. Bien. Da 2. 4 dividido 2. 2. 2. 2 dividido 1, 2. 2 dividido 2, entonces en este caso da 1. Fíjense que acá este cociente nos dio 2, mientras que este cociente nos dio 1. Lo pueden hacer con la calculadora si quieren a esto. Como los cocientes dieron distintos, ¿qué vamos a concluir? Que no es geométrica. No es una serie geométrica. Por lo tanto, no hay razón. Bien, no podemos determinar un único valor de razón, por lo tanto la razón no existe. Si no es geométrica, ¿será una P-serie esto? Hay algo que acá ustedes le tienen que dar la pauta de cuál es el criterio que tienen que utilizar. Y es el signo de factorial. Cuando apareció un factorial, ¿qué criterio tengo que ir a aplicar en primer lugar? ¿El de Lewin? El criterio de la razón. Bien. El criterio de la razón que en realidad no es Leibniz, es D'Alembert. Tenemos esa cuestión de confundirnos a veces con lo que es el nombre del matemático que ha planteado el criterio de la razón. Bien, lo vamos a poner así. El que quiera poner D'Alembert es correcto. Si entienden que es criterio de la razón, también es válido. Sí, el criterio. Tómale el límite cuando n tiende a infinito del cociente en valor absoluto entre el a sub n más 1 dividido el a sub n. Y entonces vamos a tener que determinar quién es el a sub n más 1 y quién es el a sub n. El a sub n lo tengo acá. Ya lo puedo ir a buscar desde la misma serie. El tema es quién es el a sub n más 1. A ver si les doy un ratito para que lo piensen. A cada n hay que sumarle 1. Bueno, ¿cómo me quedaría entonces el numerador del cociente? 2 a la n. 2 elevado, vamos a hacerlo. N más 1 menos 1 me quedaría. Y como lo vamos a plantear para que les quede bien y lo vayan viendo, siempre le decimos a la n, la reemplazamos por n más 1, le sumamos 1. Y esta parte de la expresión la vamos a poner en colorado para que nos demos cuenta.
Esto también lo vamos a tratar de reescribir después, pero vayamos de a poquito. Y n-1 factorial, si a la n la tengo que reemplazar por n más 1, vamos a escribir acá, paréntesis, n más 1. Si bien ustedes, más de uno se debe estar preguntando, ¿es necesario hacer todos los pasos? Y dependiendo de la necesidad que tengan cada uno. Ayer, por ejemplo, había pasos que mentalmente a más de uno a lo mejor se les complicó. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer sin problema, chicos. Trabajo con el numerador ahora de este cociente. 2 elevado a la n más 1 menos 1. Es lo mismo que decir que, chicos, 2 elevado a la ¿cuánto? Valentín lo dijo recién. A la n. A la n. Bien. Esta vez no me equivoqué. Ahí estamos. Y abajo en el denominador que tengo, el denominador del numerador. Fíjense que es medio como un juego de palabras, pero estamos diciendo, en la división que tenemos en el numerador. Te queda n. Muy bien, estamos de acuerdo. Queda n. ¿Y ahora qué hacemos? Extremos por medios. Bien. Realizamos el producto de extremo y lo dividimos por el producto de medios. ¿Alguien podría decir acá, ¿es necesario seguir usando las barras de módulo? No, no es necesario. Si quieren, en el paso este, eliminamos las barras de módulo, porque en realidad estamos trabajando con series de términos positivos, y posteriormente aplicamos límite cuando n tiende a infinito del producto de extremos dividido el producto de medios. ¿Cómo me va a quedar ese producto de extremos por medios? Dos n por n menos 1 factorial Muy bien. sobre n por 2 n a la menos 1. Bueno, bien. Realizamos el producto de extremos, 2 a la n por n menos 1 factorial. O sea que yo acá voy a escribir n menos 1 factorial. Dividido el producto de los medios, n factorial por 2 a la n menos 1. Bien, y me voy a quedar con este numerador acá. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Y ahora cómo continuamos esto? ¿Puedo reescribir 2 a la n menos 1 de alguna manera que sea válida? Fíjense que tengo una potencia en el numerador. Perdón que justo no te pude escuchar porque estaba hablando. ¿Cómo dijiste? Que puede escribir el 2n menos 1, el 2 a la n menos 1, como un 2 a la n por 2. A ver, vamos a tratarlo de escribir. El 2 a la n menos 1 lo vamos a poder escribir como 2 a la n por 2 elevado a la ¿cuánto? Menos 1. A la menos 1. ¿Bien? Cuando acá yo tengo, si hubiera tenido una suma, pensémosla así, me hubiera quedado 2 a la n por 2 elevado a la 1. Pero en realidad acá tengo una resta. Por lo tanto, lo puedo escribir como 2 a la n por 2 a la menos 1. Bien, separe esta potencia, donde en el numerador tengo una resta,
lo separé como un producto de dos potencias de igual base. Y cuando aplico el producto de potencias de igual base y quisiera volver al paso anterior, 2 a la n por 2 a la menos 1, me quedaría 2 a la n menos 1. Bueno, ¿por qué hicimos esto? Para intentar simplificar en algún paso el 2 a la n que tengo en el numerador y en el denominador. Pero ahora tengo que hacer algún paso más. ¿Cuál es el paso adicional que vamos a tener que hacer? Pensar, tengo factoriales. ¿A qué es igual n factorial, chicos? Y n menos 1 factorial. ¿Quién es más grande de los dos factoriales? Juan, Sí. ahí te comento algo que recién Valentina nos escribió en el chat. Dale, Ella a ver dice, el n factorial se puede escribir como n por n menos 1 factorial. Sí, se puede escribir. Ujú. El n factorial es más grande que el n menos 1 factorial. Para cualquier valor de n que uno vaya a tomar, si yo hago, pensemos un n igual a 2. De 2 menos 1 factorial me daría 1 factorial. Es menor que 2 factorial. Para n que vale 3, n menos 1, o sea, 3 menos 1 me da 2 factorial dividido 3 factorial. Este denominador siempre va a ser, este factor del denominador va a ser más grande. Por lo tanto, n factorial lo vamos a poder escribir como n por n menos 1 factorial. Y estamos de acuerdo, es algo que el otro día estuvimos trabajando. Y ahora, chicos, ¿cómo procedemos? Simplificando. Simplifico el 2 a la n. Vamos a copiarlo de nuevo. El 2 a la n del denominador lo vamos a simplificar con el 2 a la n del numerador. Y el n menos 1 factorial del numerador lo vamos a simplificar con el n menos 1 factorial del denominador. Hicimos toda esta simplificación. ¿Qué pongo acá arriba? Un 1. Un 1. Y al hacer el paso al límite de esta expresión que aparece acá, ¿cuánto da esto? 0. 0. Muy bien. ¿Por qué? Porque cuando hagamos el paso al límite, cuando n tiende a infinito, infinito por una constante, en este caso 2 a la menos 1 va a ser infinito, 1 sobre infinito, 0. 0 es menor a 1. ¿Qué es lo que nos exige el criterio para determinar que esta serie cómo es? Convergente. Convergente. Estamos de acuerdo. Por lo tanto, la serie, ¿cuál era la serie? La que teníamos acá arriba. Esta serie de términos positivos converge. ¿Quedó claro, chicos, cómo se realiza el análisis para algunos casos como hemos tenido? Hemos tenido series alternantes, series de términos positivos, series geométricas, y hemos ido realizando el análisis para cada caso bajo estudio.